background? I want to ask a question. Who changed the background? Eso está bien intenso. That's very intense. Bueno, buenas noches, Casa del Reino. Well, good evening, House of Un Kingdom. placer estar A con pleasure casa llena hoy. to be with a full house today. Quiero honrar a mis papitos. I want to honor my parents. Gracias por la confianza que han depositado en mí. Thank you for the trust you deposited in me. Woo. Es que el tema está fuerte, el tema está fuerte. The subject is strong. Quiero comenzar con algo que puso el Padre en mi espíritu. I want to start with something that the Father put in my spirit. Ya lo había hablado con mi esposo I spoke with my husband y hermano de mi corazón, and brother of my heart, Pastor Harold. Pastor Harold. Es muy temprano para esto. It's too early for this. Quiero públicamente pedirte disculpas y pedirte perdón. I want to publicly ask for forgiveness to you. Porque el jueves pasado, mientras estabas predicando, Because last Thursday, while you were preaching, hablaste de un tiempo que el Padre te sacó you spoke about a time that the Father took you out de la casa, of the no por house. completo, pero Not tú sabes la completely, but asignación que tenía. you know the assignment you had. Y en ese tiempo de tu ausencia, And in that time of with a your mí se me absence, ocurrió la brillante idea, I que no got era the tan bright brillante, idea de tener una opinión al respecto. of having an opinion about that. Y yo te quiero pedir perdón. And I want to ask for forgiveness. Te quiero honrar, I want to honor you porque lo que tú hiciste la semana pasada, because what you did esa last week, palabra tan poderosa que tú that powerful desataste, word that you unleashed, provocó un estremecimiento It en mi provoked familia, something in my que family yo sé que sembró una semilla, that no, it planted a que ya yo seed estoy viendo el fruto. that I'm already seeing the fruits. Te honro porque eres un hombre recto, I honor you because you're a straight, íntegro, with integrity, línea, fiel, leal. faithful and Mi loyal. familia y yo te amamos My family and I love you. inmensamente. Y somos más que bendecidos And we are more than de blessed tenerte en nuestras vidas. of having you in our lives. Quiero declarar una palabra sobre tu vida, want sobre to la vida declare de tu esposa, a word de over tu your life, negocio, de tu ministerio, de tu Over your familia. wife, business, over your family. Por instrucción del Padre, By instruction of the Father, quiero declarar sobre tu vida I want to declare over your que las life puertas se abren, that the que doors caminas will be bajo open, cielos abiertos you a walk causa through de tu open obediencia. cause to Que your el manto obedience. financiero que that cargas se financial expande mantle porque tu is corazón expanded es cubrir Because your heart is a to todo aquel cover que se acerca a ti. everybody who Tu gets close to corazón you. es proveer, suplir, Your heart is servir. to Tienes supply, el to corazón serve. alineado al You have the corazón heart del Padre. aligned to the heart of the Father. Y sé que a causa de eso, And I know to the cause of that, ya comenzarás a ver cosas grandes. you will Ya, start to porque see el great tiempo es things now. ahora. Because the time is Ahora now. declaro It's now. aceleramiento I en todos declare tus planes, en acceleration of all todos your tus plans, proyectos. of all your projects. En el nombre poderoso de In the Jesús mighty el name Mesías. of Jesus the Messiah. Amén. Amen. Y a todos aquellos hermanos míos And to all my que brothers también son dueños de that are negocio, also business owners, yo les voy a dar una perla. I'm going to give you a pearl. Cuando una palabra se suelta en los aires, When a word is aunque no unleashed sea in the dirigida air, para ti, even if it's usted la not puede for hacer you, suya. you can make it yours. Porque la palabra es suficiente para todos. La Because the word palabra is se enough for everybody. multiplica. The word is multiplied. Gracias, mi amor. Y a causa de la palabra multiplicarse, usted la puede recibir para usted. And by the word being multiplied, you can receive it for you. Pero ojo, But I, si va a recibir la palabra para usted, procure if you were going to read that que word, usted esté caminando en legalidad y en orden. be sure to be walking in Porque legality Dios and no order. bendice nada en Because desorden. God doesn't bless anything Y in si no me disorder. cree, vaya a Génesis. And Y if es la you don't believe primera me, look at lección que Genesis. el Padre nos da en la It's the Biblia. first thing that the God gives us. Dice in que the la Bible. tierra estaba desordenada y says vacía. ¿Y qué that fue lo primero que the earth was estableció el disordered. Padre? La luz. And the first thing he did Y was cuando light. estableció la luz, separó la luz de And las when he tinieblas established para light, traer orden. He separated from the darkness to bring order. Cierro paréntesis. I close my parenthesis. Bueno, ahora sí. Now, Vamos a comenzar con el tema banderas de iniquidad. Now we're going to start with banners I of iniquity. cannot get over that background. No puedo superar ese background. Bueno, como decía papá, Like Father was saying, el significado de la palabra banderas the es meaning algo of que te da, the word banner, perdóname, te da una alerta, it gives you an alert. te da una señal, te indica algo. It gives you a Está sign. It pasando indicates algo. something is happening. Y la palabra iniquidad, este word significado iniquity. se lo voy a leer This meaning, I'm going to read it. porque la realidad es que Because me lo reality- reveló el Espíritu That the Holy Spirit revealed it y to no me. quiero dejar ningún detalle fuera. And I don't want to leave any details out. Es una semilla It's a seed
que contiene todo el contains material all genético the genetic material dentro de sí misma inside of itself de todo un cuerpo de pecado. of an entire body of sin. Esta semilla se aloja en nuestro This espíritu seed gets attached to our spirit como parte de nuestro ADN espiritual. like our DNA Aquí spiritually. quiero hacer otro And paréntesis. I want to make a parenthesis here. Recordemos Let's que en las remember escrituras dice That in the scripture que todo says lo visible fue hecho de that algo everything invisible, fue hecho de visible lo was made for invisible. something invisible. Si nosotros tenemos If we have una estructura de ADN a structure of en nuestra DNA genética, in our genes, también en lo espiritual hay una then estructura de also ADN. in spiritual, Es una we have a herencia. DNA. It's an Ahí se inheritance. alojan tu propósito, There is tus your dones, purpose, tus your gifts, regalos, todo lo que el your talents, Padre everything that the Father ha separado para ti en el ámbito has espiritual. separated for you Pero spiritually. al ser una herencia de nuestros padres, But by being an inheritance of our también parents, carga esta semilla de iniquidad. it also carries a seed of iniquity. Esta semilla That desde seed nuestro espíritu luego pasa from our a spirit contaminar nuestra alma. Then gets to y nuestro contaminate our cuerpo. soul and our body. Se refiere It refers to a algo torcido. Cuando se habla de iniquidad Something es algo crooked. que no camina en rectitud. iniquity means que that no something es is not justo. straight. It's not just. Midia, si por favor me puedes poner la imagen Media, que if you te can put envié. the image. Quiero that I sent you. ofrecerles un visual, I porque want yo to soy offer a así visual visual. because I'm very visual. Ok. Ay, qué lindo. How beautiful. Empezamos por aquí. Es que no pensé que iba a ser tan grande. I didn't think it was going to be that big. Empezamos por aquí. No sé We si lo start pueden here. apreciar. I don't know if porque you no can está en la otra appreciate pantalla. that. Esto es una semilla. Imaginemos que esta es la semilla de iniquidad. Let's imagine Y ahí that's the seed adentro of está iniquity. contenido todo lo que esa semilla va a dar como And fruto inside that is everything a that is lo going to be largo like fruit de su vida, de lo que in the dure. course of its life. La Stage 2, vamos a llamarle estación 2. or stage 2. Esta semilla, tú naciste con esta semilla ya en tu espíritu, You were born alojada en with tu this espíritu. seed in your Pero spirit. según tú seas expuesto a situaciones en tu vida, But by being exposed in situations eso of va your a life, provocar que la semilla it will provoke germine. for the seed to. So, esto Be representa birthed. esos momentos en tu vida So this represents desde those tu moments in your life, niñez from your childhood que provocan that provoke el aceleramiento de esa semilla. the acceleration of that seed. El Stage 3, Estación 3. estas tres las dejé como Stage 3 I left porque las all tres these realmente three representan lo mismo. because they Mientras represent the van same. creciendo las raíces, todavía no hay fruto, solamente While está they're creciendo growing, la raíz. there's Pero no esta es fruits, la just the raíz roots. que luego contamina el alma y But el that's the cuerpo. roots that La contaminate semilla, the soul and body. el origen de ella realmente origin permanece en el espíritu, pero va really remains in the contaminando el spirit, resto but del contaminates ser everything humano. else from the human being. Y el último stage o estación número And the 4, last stage, si ven stage esto 4, aquí, you see this estos here? son los frutos. These are the fruits. Y el fruto And the se fruit conoce como pecado. is known as the sin. Hay muchas personas A lot of que piensan que pecado e iniquidad es lo That mismo. think that sin and Pero es iniquity are the same. demasiado But it's importante very important que ustedes entiendan que for no you to es lo understand mismo. that it's not the ¿Por qué? sin. Porque cuando Why? atacamos el fruto, Because when we attack the atacamos fruits, el pecado we attack y sin. resolviste el problema, And you pero la resolve the problem. raíz del problema But the permanece. roots of the problem Entonces tú remain. puedes quitar el fruto, So you can pero no take the estás fruit, matando nada. But you're not killing anything. En Salmos 7:14, Miria, perdóname, In este no te lo di. Psalms 7:14 it says, Dice, yo lo voy a leer porque se me olvidó eso a Midia. I'm going to read it because media doesn't have it. He aquí el inicuo. El inicuo es la Here it is, persona que the- practica o que carga iniquidad. The person with Se iniquity preñó de iniquidad. got impregnated Que with se iniquity. preñó significa que se embarazó y para Got embarazarse hace impregnated. falta una semilla. And to be Ahí está impregnated, la you need a semilla. seed. The seed is Se right there. preñó de iniquidad, He got pregnant with iniquity. concibió perversidad. He Lo que tú conceived concibes perversity. es lo que hay en el bebé, What you conceive is what en el abdomen, perdón, en is- el vientre. is what is in the Y womb. en un embarazo normal, lo que In tú a normal concibes es pregnancy, un bebé. What you conceive is a Pero baby. hablando en este versículo, But lo que speaking in this concibió fue la verse, perversidad. O el bebé se What he llama conceived perversidad. was perversity. Y dio a luz falsedad. And he gave birth to falsehood. Falsedad, si Cristo es la verdad, If Christ is truth, la iniquidad representa todo lo contrario a iniquity Cristo. represents everything contrary to Christ. Y tal vez esta definición que te estoy dando And de maybe iniquidad this definition of iniquity, no la vas a encontrar textualmente en las you escrituras. won't find it textually in the Bible. Porque la palabra iniquidad en sí Because the word iniquity, encierra un reto. it closes a challenge. Como sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en How we know hebreo. the Old
covenant was written in Y el Hebrew, nuevo, la mayoría fue escrito en and the new griego. one was in Greek. En las traducciones en las traducciones al español se pierde un poco de la esencia In the translations, de you lo miss que a el little bit of the escritor essence intenta decir. of what the Entonces, cuando writer tú wanna buscas say. la comparación de las diferentes And when you look traducciones en For the español, different translations in utilizan la Spanish, palabra intercambiablemente. they look for a lot of changed Dicen words. iniquidad, Iniquity, maldad, perversidad, cursing, injusticia, Perversity, pecado o injustice, culpa. sin, or guilt. Entonces, por eso yo escogí, That's why I chose. guiada por el Espíritu Santo, a enfocarme en una And sola by the Holy versión. Spirit, I want to just Para no refer crear to one confusión. definition, to not create confusion. Como les estaba How I diciendo, was saying, es demasiado importante It's too important entender la diferencia entre pecado to understand the e difference between iniquidad sin and iniquity, para realmente poder atacar la raíz del problema y ser to be able to efectivos. attack the root of the problem, be effective Les quiero traer un ejemplo I de wanna lo que bring an example. representa of what it represents. pecado, Sin, iniquidad, iniquity, y voy a incluir maldición generacional and I will include generational curses porque está because directamente relacionado a, they're aunque no es lo directly mismo. related even though it's not the same. Raíces de iniquidad, Roots of iniquity, hay muchas. there's many. No me quiero enfocar en eso I don't directamente, want to focus on that specifically, pero sí quiero hablar desde un ámbito de but I legalidad, do want to speak in an ambience of legality, de una área que yo tuve que trabajar en mi vida. of an area that I had to work in my life. Tal vez muchos de ustedes no sepan, pero yo soy hija de padres divorciados, And many of you don't know, but I'm a daughter Casada. of divorced parents, con un hombre married to a man que también es hijo de padres that is divorciados. also son of a divorced Mi parents. papá My father es hijo de padres is divorciados. son of a Mi divorced mamá couple, and my es mom hija de padres is divorciados. daughter of Y sigue, divorce. ya And van it viendo el continues. patrón. You will see the pattern. Eso That compone una maldición generacional. El divorcio no es composes generational pecado, curse. Divorce is not the sin, pero sí But es yes. la maldición generacional. But it's a Y la generational maldición curse. generacional se arraiga and it gets a una raíz de attached iniquidad. to a root of iniquity, Eso le da legalidad para operar en tu and it vida. gives it legality to work Y in your cuando life. yo evalúo el escenario, mi And- árbol genealógico, And when I evaluate my generational puedo ver tree, que había una raíz de iniquidad, de inmoralidad see sexual en there is a cada una root de las of situaciones. iniquity in every single Y situation, el pecado siendo el adulterio. and sin being So, adultery. tenemos una raíz de iniquidad e inmoralidad sexual. So we have a root of iniquity in Y sexual, esa raíz de and this root iniquidad of iniquity puede producir diferentes frutos de pecado. can give many fruits of sin. Adulterio, fornicación, fornication, orgías, homosexualismo, orgies, muchas homosexualism, cosas. many things. Pero la raíz es la inmoralidad But the sexual. root of sexual immorality. Entonces, ahí ven la diferencia. Quiero So ser you see the bastante difference. gráfica y específica I want para to be que graphic and specific. podamos realmente aprender. So we can La really iglesia learn. por demasiado tiempo ha estado con los ojos Church, for a vendados. long time they have been Por eso blinded. tenemos hijos That's why we have que no children caminan manifestando el that they reino don't porque walk no manifesting conocen the la kingdom plenitud del Padre. because they don't know the greatness of the Father. En la plenitud del Padre está la libertad de In the los plenitude hijos. of the Father, there is the freedom of the children. Así es que, So, volviendo al ejemplo, going back to the example, vamos a quitar los nombres de sí. let's take the names of itself. Y vemos persona X, vamos a We'll see llamarle X person. Pepe. Let's call him Pepe. Pepe Pepe comete el mismo pecado constantemente. makes the same sin consistently. Pepe se arrepiente de su pecado He regrets his sin, y cuestiona por qué sigo haciendo lo and he mismo. questions, why do I continue doing the same thing? Pepe viene a los pies de Cristo, I want to go to the feet of Christ, camina walk con Cristo with Christ, y Pepe vuelve otra vez y comete el mismo pecado. but Pepe goes again and makes Y the dice, same ¿qué sin. estoy haciendo And en mi says, vida? ¿Qué what am tengo I que hacer doing in diferente? my life? What I have to do differently? Pepe se le revela por Pepe medio is del Espíritu revealed Santo by the Holy Spirit que está teniendo pensamientos that he's having thoughts que lo están llevando a cometer ese pecado. that are taking him to commit that sin. Ejerce dominio propio He exercised y ponle self-control, que nunca vuelva a cometer el pecado. and it's not that Pero he doesn't sigue make the batallando con el same sin, pensamiento. but he keeps battling that same thought. Y ponle que Pepe dice, And just say, Pepe cuando viene el says, pensamiento, when the thought comes, te llevo cautivo a la obediencia de I Cristo. take you captive into obedience of Christ. Y reprende sus pensamientos. And he rebukes his thoughts, Pero sigue batallando con los but he pensamientos. continues to battle those Entonces, thoughts. él está So pensando he's thinking
que son dardos de fuego del that are enemigo, fire darts from the enemy, pero está atacando incorrectamente porque no es la raíz del but problema. he's attacking incorrectly Es because que it's hay not una the root of the problem. semilla de iniquidad, una It's a raíz de seed iniquidad of iniquity, a root que of llegó iniquity a él a that causa got to him de la herencia by the cause of espiritual de ADN spiritual que fue DNA pasada por generaciones anteriores. that was passed by past generations. Ahora vamos a ver este ejemplo directamente en la Biblia. And let's see this Y me example in the quiero Bible. mantener en la línea que trajo mi hermano, el pastor And I Harold, want to keep that line that Pastor Harold brought acerca del rey David. by the King David. El rey David fue, King yo David creo que la persona en las escrituras que más was the person habló de la iniquidad. In the Bible that spoke the most Muchas about iniquity. veces Many leemos times we read que resalta la iniquidad en sus enemigos. that he highlights the Y iniquity eso of es his enemies. como una razón que And le it's like da a reason autoridad that gives him en authority el momento de aniquilar a sus enemigos. in the moment that he Pero annihilates his ¿qué enemies. pasó en el momento en que él fue confrontado But what happened in the moment that he por was la iniquidad que confronted había en él? by the iniquity that he had inside him? A veces caminamos mirando Sometimes we walk a ver looking, qué vemos en los demás, pero we see no in others. estamos mirando qué hay en nosotros. but we don't see what is inside us. Yo creo que el día que la iglesia I despierte think that the day that the church wakes up y pueda enfocarse más en and lo can de focus adentro on what's que en lo que inside, se ve, of what la you can historia va a see, ser otra. the story will be different. Entonces vemos que David, So el we rey see David, David, the era king un David, hombre conforme al corazón de was Dios, a man constantemente, like- conforme al corazón de Dios, perdón. in agreement with the heart of God, Constantemente hablaba con Dios constantly speaking with God, y a pesar de que Espíritu Santo and even though Holy Spirit no estaba accesible para todo el was mundo, not accessible to everybody, David tenía acceso a Espíritu Santo. David had access to the Holy Spirit. Así que quiero que escudriñemos So we want to el Salmo scrutinize 51, Psalms el 51, momento the moment en donde el profeta viene a confrontar al rey where the prophet comes to con su confront pecado y con su raíz de with iniquidad. his sin and root of iniquity. Salmo 51, voy a comenzar leyendo en el versículo 2. Psalms 51, verse 2, Dice el says, salmista, the psalmist says, lávame más y más de mi maldad. cleanse me more and more of my evil. Nótese que la palabra maldad, recuerden que le Notice dije that the word evil, que la utilizan intercambiablemente con iniquidad. it changes Pero with eso es lo que iniquity. él se refiere en But that's what en is ese preciso momento. Referred in that precise moment. Entonces veamos que dice más y más, It says ¿Qué me more and dice more. eso a mí? What does that tell me? que es progresivo. That is progressive. No de una Not one me va a lavar de mi maldad. will cleanse me of my Tiene evil. que ser It has to be progresivamente. progressively. Entonces dice, purifícame It de says, mi pecado. Purify me of my sin. Versículo 3. Verse 3. Porque yo reconozco mis transgresiones. Because I know my transgressions. Transgresiones significa cuando tú Transgressions rompes means una ley, when you cuando break a tú law. desobedeces una regla, un When estatuto. you disobey a law, a statute, Y mi pecado está siempre delante de mí. and my sin is always in front of me. Significa que él tenía presente It lo que means él that hizo. he had Él reconoce lo que él He hizo. recognized what he did. ¿Cómo nosotros pretendemos How do we pretend arrancar una raíz de un pecado to take out a root of a si ni sin? siquiera tenemos la capacidad If we de don't even have reconocer lo que estamos The haciendo? capacity of knowing Para what tú we're doing. sanar algo es necesario que For you te to sea heal, revelado, que te it's sea important to be revealed expuesto and to be para poder exposed, ser efectivo y como decía to be mi hermano, effective, and like hacer my la brother said, oración to make the correcta right para prayer, poder arrancar to be able to take out eso de lo que él está hablando. that what he was speaking about. Verso 4. Verse 4. Contra ti Against solo he pecado. Only I have sinned. Esto a mí lo único que me dice This tells me es que la preocupación de él, mientras That his muchos worry, se preocupan por while lo que otros ven many was worried y about se what they olvidan see, de que Dios lo and they ve todo, forgot that God sees everything. él solo He se enfocaba en only el que was lo focused veía todo. on what who saw everything. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos And I have done evil in front of your eyes. para que seas reconocido justo en tu So sentencia you can be recognized just y in your tenido sentence por puro en tu juicio. and had pure in your judgment. Lo que está queriendo decir el What that salmista, means to say, or the psalmist, yo reconozco que cometí el error. I recognize Yo that I made the mistake. reconozco que hay algo dentro de mí que recognize that there is something necesita inside me ser that needs extraído, to be extracted, limpio, purificado. cleansed, purified. Tú siempre, tu juicio siempre Your será judgment justo. always will be fair. Next. Versículo dice, el Verse 5. 5. He aquí, Here it is. en maldad fui formado. In evilness I was formed.
¿Qué te quiere decir eso? What does that say to you? Cuando tú fuiste formado, When you were formed, a ti te dieron un survey, Te un dieron- cuestionario, a survey preguntándote qué tú querías en ti. asking you, what do you want in you? ¿Quieres los ojos azules, Do you verdes, want blue hazel, eyes, brown? green, brown? ¿Qué color quieres el pelo? What do you want your hair color to be? ¿Qué color quieres el color de tu piel? What do you want your skin color to be? ¿Cuán alto quieres ser? How high, how tall you want to Yo be? hubiese escogido como 2 pulgaditas. I would have chosen 2 inches more. ¿Verdad que no te dieron a escoger? They didn't give you a choice. Tampoco con tu ADN espiritual. Also with your DNA Fue spiritually, algo que heredaste something en tu formación. inherited No hay with your nada. Él formation. reconoce que no You hay nada recognize que pueda hacer that there's Él nothing that he can do por corregir esto que viene desde antes, to correct something that comes desde el from before, pasado. from his Dice, past. y en pecado me concibió mi madre. And in sin my mom conceived me. El versículo 6, Verse 6, este versículo this verse, lo amo. I loved it. Dice, he aquí, And here it is. tú deseas la verdad en lo íntimo. You desire the truth in the intimate. Por tanto, en el secreto, Thereby, hazme conocer In sabiduría. the secret, make me Te know está wisdom. dando la He's llave. giving you the key. Te está diciendo, He's telling you tú quieres You que want entre en lo íntimo contigo. for me to go intimate with you. Revélame, dame espíritu de Reveal me. sabiduría. Give me spirit of Espíritu de wisdom. revelación. Spirit of revelation. Muéstrame lo que no Show veo. me what I cannot see. Versículo 7. Verse 7. Purifícame con Purify. hisopo y seré Like a hyssop, limpio. and I will be Un cleansed. hisopo, yo lo busqué. And I looked for that. Es un Q-tip. It's a Q-tip. Y en ese tiempo se And in that utilizaba en rituales was de used purificación. In rituals of cleansing. Entonces dice, lávame So y it says, quedaré más "Cleanse, blanco que la And nieve. I will be whiter Él than está snow. diciendo al Padre, He's yo telling the Father, reconozco I recognize que si no eres tú, that if it's not you, yo no lo puedo hacer solo. cannot do it alone. Tú lávame. You Y clean me. entonces And then quedaré más blanco que la I nieve. will be whiter than snow. El versículo 8. Verse 8. Hazme oír gozo y alegría. Make me hear joy and happiness. Y regocíjense los huesos And que rejoice. abatiste. The bones that Cuando you algo es demolished. abatido When es something algo que es demolished. que el viento lo azota. Is that the wind ¿Y qué pushes? representan los huesos en el cuerpo? And what is the Es bones el representing the body? fundamento. It's the foundation. Porque sin los huesos Because without the bones, la piel sería flácida, realmente the skin will be seríamos flaccid. una montaña de algo Will be ahí. a mountain of something right here. Los huesos dan estructura. The bones give So él está structure. diciendo al So Padre he's telling the Father, que se regocije to rejoice, todo mi ser all my being, porque tú because you abatiste mi fundamento. shook my Tú estás foundation. corrigiéndome desde adentro You're hacia correcting me from afuera. inside No es out. superficial, It's es, not es superficial, interno. it's internal. Versículo 9. Verse 9. Aparta tu rostro de mis pecados Separate y your face borra from my todas sins mis iniquidades. and delete all my iniquities. Esto está combinado entre el 9 y el This is 10. combined with the verse 10 as well. Solo voy a leer. So I will read it. Oh Elohim, Oh, crea Elohim. en mí un corazón limpio Create in me a clean y heart renueva un espíritu recto and dentro de renew mí. a spirit La manera that que is yo lo clean tengo inside me. aquí How I have es it el here 9 y el 10 de corrido. is 9 Y and si 10. ustedes pudieran ver el paralelismo And if que you could hay see the entre parallel ambos versículos, in both la mitad verses, izquierda The left half, en el 9 dice, aparta tu rostro de mis And 9 it pecados. says, "Take out Y your en face el from 10 my dice, sin." crea en mí un corazón limpio. and on 10 it says, Eso me "Create in me a dice clean heart." que el It tells pecado viene en el corazón. you that the sin goes Y into en heart. el lado derecho dice, And on the right side it says, renueva un espíritu recto dentro Renew de mí. a rect Perdón, spirit. borra mis iniquidades. delete my Y iniquities. renueva un espíritu recto dentro de mí. And renew a Por straight tanto, la spirit iniquidad inside está en el me. espíritu So, y el pecado iniquities está en in el spirit corazón. and sin is inside the heart. El versículo 11. Verse 11. No me eches de tu presencia. Don't push me from your presence. Y mira aquí el secreto, el look chisme at que the les secret, dije. the gossip Ni that I told quites de mí tu Santo or Espíritu. take away from me Sí, your Holy Espíritu Spirit. Santo estaba con el So rey yes, David. Holy A Spirit was with King pesar David, de que él tenía una raíz de iniquidad. even though he had a root of iniquity. Versículo 12. Verse 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación Give me back the joy of salvation y un espíritu noble me sustente. and a noble spirit to sustain me. Un espíritu noble A noble spirit es un espíritu is a que spirit no carga injusticia. that doesn't carry injustice. Es un espíritu
is a spirit con intenciones limpias. with clean intentions. El versículo 13. Verse 13. Ay, este también está bien poderoso. This is too powerful as well. Dice, It says, así enseñaré a los transgresores tus caminos and I will show the y los transgressors your pecadores path, se convertirán a ti. and the sinners will convert to you. Él era un evangelista. He was an evangelist. Él estaba dando He testimonio was giving a testimony los que lo to veían the de lo ones que who el saw Padre him, estaba haciendo of con what the él. Father was doing with him. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? How many of us do that? ¿Cuántos de nosotros tenemos oportunidad de hablar con la gente allá How many afuera? of us have the opportunity to speak with people Estamos outside? en Walmart haciendo Or compras. in Walmart Y lo shopping? único que estás pensando es que tienes prisa porque tienes que ir a And I'm poner la just ropa en la thinking lavadora, porque of tienes que being ir a rushed doblar because I otra gotta tanda. do the Y tú vas washing and corriendo you're con la running bolsa. and Y getting la all the gente bags ahí, and tú people los ves there ahí afligidos en el supermercado. afflicted in the Y tú no eres supermarket. capaz ni de mirar para el lado And you a can ver even look to your side to si see puedes hacer algo por esa persona. if you can do something for that person. Y ayer le estaba diciendo a mi sister Michelle en las casas. And I was telling my sister in the houses, A veces yo prefiero sometimes I prefer ni siquiera hablar de Dios, not to even speak about pero God, servirle a la persona, but to mostrarle el serve the amor del person. Padre a través de mí. show the love of the Father Porque through muchas me. veces las personas han sido heridas Because sometimes por la people have been religión, hurt by religion, por gente religiosa, by people who are y religious, tú le hablas de Dios and you speak about y God, lo primero que hacen es que the te first thing they ponen do- una muralla más grande que la muralla china. they put a bigger wall than the wall of China. En cambio, si tú les muestras amor, But if you show love, si tú les muestras bondad, you show kindness, esa persona está mucho más propensa. No that conozco person las is more estadísticas, closer. I don't know pero the estoy stats, segura que debe ser un but I'm pretty sure that it should 99.99999% be a de probabilidad 99.99 que esa probability persona te escuche for that person to después listen que tú le muestres amor after you show him y love, después le hablas de Dios. and then you can speak about God. El versículo 14. Verse 14, Líbrame del delito de sangre. free me from the sin of blood. ¿Cuántos saben que David era culpable How many de un know that asesinato? David was guilty De of derramar assassinating, sangre, of spilling Aunque no blood, por sus manos. even though it wasn't by his hands. ¿Cuántos de nosotros, How many of us know, incluyéndome a mí, including me, hemos asesinado have assassinated con nuestra lengua? with our tongues? Y no solamente a la persona que le estás hablando, But not only the person you're speaking sino a to, las generaciones que carga esa but the persona. generations that Por person palabras carries with y words maldiciones que soltamos sin ni and siquiera curses that darnos we cuenta. release without even Necesitamos crear we need to conciencia create conscience de todo lo que sale de nuestra of boca. everything that comes out of our mouths. Oh Elohim, Oh Elohim, Dios de mi salvación, God of my salvation, y mi lengua cantará and my tongue will con sing gozo tu justicia. with joy your O sea que justice. mi lengua So my tongue tiene que habitar la justicia del Padre. have to inhabit the justice of the Father. 15. 15. Oh Adonai, Oh Adonai, abre mis labios open my lips, y mi boca proclamará tu and my alabanza. voice will proclaim your worship. 16. Verse 16. Este está bien bueno. This is very violent. Porque no quieres sacrificio Because you don't want que sacrifice yo daría. that I would give. Y si doy holocausto, And if I give Holocaust, no lo aceptas. you won't accept it. Cuando yo estudiaba esto, When I studied this, yo veía I saw como el Padre no quiere que tú le like the des Father doesn't want you to give. nada. Él Nothing. quiere que tú le entregues He y wants te you to rindas. give and surrender Todo. everything No hay nada que tú le puedas dar al Padre There's nothing you can que give to the necesite de ti. that He needs from you Él quiere que He tú wants te rindas. for you to surrender. El 17. Verse 17. El sacrificio grato a Elohim The good sacrifice to Elohim es el espíritu quebrantado, is the broken spirit. al corazón contrito y humillado. To the humble heart, No despreciarás tú, oh Elohim. you will not diminish, O Elohim. Cuando yo leía esto, yo When I read decía, this, I Padre, said, yo sé Father, que tú no te regocijas en que tus hijos tengamos un espíritu that you quebrantado. don't rejoice on having children with a broken Y spirit. él me decía, And he said to me, pero si su espíritu no está but if quebrantado, their spirit is not broken, nunca reconocerán la necesidad they will never recognize de the que el need que creó el espíritu of that who created the lo spirit pueda renovar can renew y volver a su diseño original. and return it back to its Porque original mientras design. nuestro espíritu no esté Because while quebrantado, our spirit is not broken,
Pensamos que somos We autosuficientes. think we're self-sufficient. Pensamos que lo podemos hacer todos We think solos. we can do everything Y alone. no, And no, tenemos dependencia de nuestro we Abba. need to have dependency of our Abba. La iniquidad Iniquity se manifiesta en el hombre is manifested en in 4 men áreas de su vida. Y in esto fue 4 algo que el areas of our lives. Pastor Harold lo cubrió Pastor el Harold jueves covered this pasado. last Thursday Pero quiero ofrecerles, porque But a I wanna veces hay offer. gente because there's people que necesitan leer las cosas en la Biblia that people need to read para stuff in the realmente Bible entender que son ciertas. to really Se understand creen their que uno truth. se para aquí a inventarse las cosas. They think that you stand here to just invent things. Las 4 áreas. 4 areas. Área número 1. Area number 1 La iniquidad se manifiesta por Iniquity medio del is pensamiento. manifested through your thoughts. En Isaías 59:7 Isaiah 57:9. dice: sus says, pies corren al mal, His feet run se to the sea, apresuran a derramar la sangre They rush inocente. to spill innocent blood. Sus pensamientos Their thoughts son pensamientos de iniquidad, are thoughts of iniquity, desolación desolation, y ruinas and ruins. hay en sus senderos. They are in his places. En la próxima área, Next area la iniquidad se manifiesta por medio de las obras y is las manifested acciones. through the work and Él instructions. decía: la gente te He conoce said, people know you por cómo tú caminas, by how you por walk, cómo tratas a los demás. how you treat others. En Isaías 59:6 Isaiah 59:6, dice: it says, sus telarañas no sirven para vestirse, their webs are not good to be son dressed. tejidos They're que just no pueden cubrir. Clothes that they cannot cover. Sus obras son obras de iniquidad. Their works are works of Sus iniquity. manos ejecutan la Their violencia. hands execute violence. Área número 3. Area number 3. Iniquidad por medio de las manos. Iniquity through your hands. Y sí, entiendo Yes, I understand que las manos that hands también es una parte del cuerpo are also a por part la of the que body. obramos y llevamos a cabo in acciones. which we work and take out actions. Pero por imposición de las manos But pasan by muchas cosas. imposition of hands, a lot Hay of things can happen. declaraciones. There's declaration. Siempre tenga cuidado con quien usted Always deja que les ponga la mano Be encima. careful of who you let Porque no put your conoces la hands on you. intención de esa persona. Because you don't know the Y intention of mientras that tú person. tienes la mano así, And while you have your hand tú like no this, sabes dónde está la mente de esa you persona. don't know where the mind of that person is. Las batallas más fuertes las he librado hablando con The personas, greatest battles, sonriéndome, y en mi I have mente fought in the hay un battles montón de cosas smiling. que están pasando porque And a lot of la things are persona no happening se in da my ni mind. cuenta de todo lo que hay alrededor. because the person is not even noticing what is happening around them. Entonces Isaías 59:3, Isaiah 59:3. porque vuestras manos están contaminadas Because de sangre Our hands are contaminated y with blood, vuestros dedos de iniquidad. and our fingers with Vuestros iniquity. labios dicen mentiras Our lips say y lies, vuestras lenguas murmuran and our perversidades. tongues murmur Ese perversity. versículo es como todo en uno. This verse is all in one. Y por último, And last, la iniquidad por medio de las palabras. iniquity through the words. Dice en Job It says, 15:5, Job 15:5. porque tu iniquidad instiga tu boca. your iniquity O sea que la instigates your mouth. iniquidad es So, lo que mueve Iniquity is what Tu moves boca your mouth a, to, y adoptas la lengua del taimado. and you adopt the tongue of the Yo calm. creo que, si no me equivoco, Taimado era una persona If I'm como not atrevida, mistaken. como un sábelo todo. Is a wise man Entonces, who knows it all. tu iniquidad te mueve a mover So your te lleva a hablar, a mover tu iniquity boca, a mover tu lengua, Takes you to move your tongue, y todo el mundo se está dando cuenta de la peste que está soltando and ahí. everybody is Y no porque te realizing apeste this la boca, thing, como and I'm not dice el padre. speaking about this stink of your mouth. Pero por las cosas que estás diciendo, But y about todo the el mundo things se da you're cuenta menos tú. Everybody notices but you. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la iniquidad en nosotros? So what consequences does iniquity have with us? 1. One, Afecta la salud física. it affects your physical health, Ese dolor That por el pain. que te han orado 500 veces, which they have prayed for you 100 times, por el que has ido al médico y no te encuentran nada, te dice you que went to the estás en doctor perfecto estado de salud. and they cannot find Creo anything que in es perfect hora health, de volver al lugar think it's secreto time to go y to that secret profundizar place un poquito más. and prophesy a bit more. Dice en Salmos 31:10, Psalms 31. mi vida se ha agotado en tristeza My life have
gotten bad y in mis sadness, años en suspiros. and my years in whispers. A causa de mi iniquidad, mi To the vigor, cause of o my sea, mi iniquity and my fuerza, vigor, my ha strength decaído has y se fallen, consumen mis huesos. and they consume my bones. Número 2, causa ceguera. It caused blindness, Ceguera number two, espiritual. spiritual blindness. Salmos 40:12. Psalms 40:12. Porque me han rodeado males sin números. Because they have surrounded me Me with han evils without number. sobrecogido mis They iniquidades. have overtaken my Y no iniquities, puedo levantar la vista. and I cannot raise my sight. Superan el número los cabellos de mi cabeza. They outnumber me with the hairs of my Y head, mi corazón me falla. and my heart fails. La iniquidad te arrastra. The iniquity Hay drags you. veces, bueno, yo soy flaca, pero And I'm hay veces thin, que but hay un viento bien fuerte y tú estás there's a afuera strong wind y and tú you're sientes que outside. si no te agarras de algo, And you feel like if you te don't hold lleva. on to something, it takes Eso es lo que hace la iniquidad. That's what iniquity does. Si tú no tienes el discernimiento If para you don't have remover esto discernment de tu vida, to remove no something from estás your life, exento You're not exempt a que vuelvas al mismo ciclo. coming on the same cycle. Isaías 64:6 dice, Isaiah 64 says, todos nosotros somos all of us como are cosa impura like an impure y thing, nuestra and justicia our justice como trapo de menstruo. like a piece of menstrual clothes. Ustedes saben cuando ustedes decían que eran trapo de inmundicia. You know when you used to say you're a filth clothes? Eso es un trapo de menstruo. That's a clothes with menstrual. ¿Necesitan que lo explique en arroz y habichuela? You want me to put it in better words? Una toalla sanitaria. Gracias. Tampon. A pad. A pad. A pad. Ay, perdón. I'm sorry. Se puso colorado. Lo que quiere decir es What that means is que nuestra justicia no vale nada that our justice is worth anything ante la justicia del Padre. before the justice of the Father. Todos nosotros nos marchitamos All como of hojas us wither like leaves, y la mano de nuestras iniquidades And the hands of nos our arrastra como el viento. drags us like the wind. La iniquidad causa opresión. Iniquity causes oppression. Salmo 65:3. Psalm 65:3. La suma de mis iniquidades The es sum of demasiado pesada para Iniquities mí. is too heavy for me, Pero tú mismo harás expiación por nuestras transgresiones. but you will despise by our transgressions. La iniquidad causa confusión y vergüenza. Iniquity causes shame. Ezequiel 36:32. Ezekiel 36:32. No por vosotros hago esto, dice Not by Adonai Yahweh. Us, says Adonai Yahweh. Sabedlo bien. Know it well. Avergonzaos y cubríos de confusión Be shame and por cover you vuestras from confusion iniquidades, oh casa de Israel. by our iniquities, O house of Israel. Abre puertas al enemigo. Open doors to the enemy. Oseas 7:1. Hosea 7:1. Brinqué una media. Cuando yo quería sanar a Israel, When I wanted to heal se Israel, descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, the iniquity of Ephraim was discovered and the evilness of Samaria, porque obran con engaño. because they work with deceit. El ladrón se mete por dentro The thief goes y la inside pandilla despoja por fuera. and the group by the outside. Si le abres las puertas al enemigo, le estás So if you diciendo, open the doors of the enemy, welcome in. you're telling him bienvenido adentro. Herencia a tus generaciones. Inheritance for your Y generations. si tú no quieres And if you don't want to desarraigar la iniquidad por nada más en tu take propia voluntad, iniquity by your own will, por lo menos hágalo por sus then generaciones. do it by your generations. Dice en Éxodo 34:7 Exodus 32:7 que says, guarda la misericordia a to millares, keep the mercy of millions, que carga con la iniquidad, that la carry the transgresión y el pecado, transgression and sin, pero de ningún modo justifica al culpable, but in no way que justifies the visita la guilty, maldad de los padres that sobre los visits hijos the evilness of y the sobre father los over the hijos children, de los hijos and the children hasta of la the children, tercera y cuarta until the generación. third and fourth generation. Tú puedes ignorar tu raíz de iniquidad, You can ignore your pero roots si of tú no iniquity. lidias con ella ahora, le va a But if you tocar a don't tus deal hijos lidiar now, con then it's going ella. to go to your children after. Y por último, And lastly, siembra y cosecha. reap and sow. Todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Everything you sow, Si you tú will reap. siembras iniquidad, If you sow iniquity, vas a cosechar muerte, you will reap pecado. death, sin. En Job 4:8 dice, Job 4:8 según says, tengo visto, According how I see, quienes harán iniquidad who y sow siembran iniquity aflicción, and la sow cosechan. affliction will reap it.
Y quiero cerrar And I want to close hablándoles speaking de los beneficios about the de benefits desarraigar la iniquidad. of taking out the iniquity. Además de lo opuesto de todo lo que ya hemos mencionado, Besides the opposite of everything we mentioned, la sanidad health. abre nuestra vista It espiritual, opens our spiritual nos sight. mantiene firmes en nuestra Keeps us identidad, steady in our identity. nos hace libres, It makes us free. nos da sabiduría y It gives us revelación, wisdom and revelation. cierra las puertas al enemigo It closes the doors to the y enemy. le das el legado correcto a tus And generaciones. you give the right legacy to your Y lo que generation. siembras es lo que vas a cosechar. And what you reap Por is tanto, what you're si gonna sow. siembras justicia, cosecharás So justicia. if you sow justice, you will reap justice. Pero si no te llevaste nada, But if you didn't take llévate any- estas dos cosas. Take these two things. Estos dos beneficios tan importantes de desarraigar la iniquidad. Benefits of taking out iniquity. Número 1, Number one, permitimos que se establezca el gobierno del We allow reino del Padre. for the government of the nosotros. kingdom of the Father to be within us. Si miramos el versículo con el que Pastor Harold predicó, If we look at the verse of which Pastor la Howard última preached, parte del versículo the last part of the verse, decía, y said, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. and no O iniquity sea will be que the Lord ninguna of me. iniquidad me domine. So no iniquity Si will te está dominate. dominando la iniquidad, If it's dominating ¿quién you, te está dominando? who's dominating? Dos reinos no pueden habitar en un mismo lugar. Two kingdoms cannot be in one Para same invitar place. al reino del Padre, To invite the tienes kingdom of que the Father, sacar por you have to take completo el out reino de las completely tinieblas. the kingdom of darkness. Y número 2, And number two, viviremos en la plenitud que el Padre we will live diseñó para in los the hijos. plentifulness that the Father designed for its children. Y yo choqué un poquito con esta. And I clashed a little bit with this one. Yo decía, And I said, Padre, pero Father, but si ya Cristo cargó mi pecado, if Christ already carried dice my que sin, por mis it rebeliones says that by my Él fue rebellions traspasado y por mi iniquidad Él fue molido. and by my iniquities he was Y Él demolished. cargó con el castigo. And he carried that sin ¿Por or that qué yo punishment. tengo que lidiar con la iniquidad? Why do I have to deal with ¿Por iniquity? qué Él no simplemente redimió nuestra iniquidad en Why ese did he momento just y ya? redeem my iniquity in that moment and that's it? Y sí, And yes, la cruz hizo todo eso. the cross did all La cruz that. es perfecta. The cross is perfect. Pero lo que hizo fue habilitarte una puerta de acceso. But what he did is give you the Habilitarte door of un access. ámbito de libertad. To invite you to an Pero el ambience of Padre no freedom. obliga a nadie a nada. But the Father doesn't obligate Entonces tú somebody to do tienes so. que decidir So you have to si te decide vas a quedar a la puerta if you're going to stay in the door o si realmente vas a entrar en el ámbito que Cristo or if you abrió want para to go ti. into the ambience that Christ opened Es for tu you. decisión. It's your decision. Hay que primero reconocer la iniquidad que You hay gotta en recognize nosotros. the iniquity that is in Y you. eso no quita que seas salvo. And that doesn't Somos take that you're salvos por saved. fe. We are saved by La faith. iniquidad no te quita tu salvación, Iniquity doesn't take your salvation. pero sí es necesario But yes, it para is poder necessary caminar en la plenitud del to be Padre, able to walk in the plentifulness desarraigar of la the Father, iniquidad. to take out our A iniquity. veces tenemos falsos sentidos de Many santidad. times we have a false sense Somos of sepulcros holiness blanqueados where we feel whitened y nos preocupamos en aceptar and we worry to be que hay accepted iniquidad en nosotros. that there is iniquity inside us. Te tengo una I noticia. got news for you. Seguirás caminando toda la vida sin realmente conocer lo que el You Padre will tiene keep separado walking para all ti your life a without knowing plenitud. what the Father has for you in its plentifulness. Dice Pablo en Corintios Paul says in Corinthians que necesitamos limpiarnos de toda contaminación de that we carne need to be y de cleansed of all espíritu, contaminations in the flesh and in the spirit perfeccionando la santidad by en perfecting el temor holiness de Dios. in the fear of God. La santidad Holiness no son las cosas que los demás pueden ver. is not the things that others can see. La santidad, Holiness esa santidad es una santidad falsa porque that es holiness is a visible. fake holiness. La It's santidad visible. real no The se real ve. holiness La you can't santidad see it. real no se The ve. real holiness you cannot see it. Me bendijo mucho lo que estaba hablando nuestro hermano Juan. It blessed me a lot what Y le my decía a brother Juan Pastora said. Katy, And I said to Pastor ¿Sabes Kathy, por qué el enemigo no se puede robar esa semilla? you know why the enemy Está cannot steal that adentro. seed that is inside? Porque está profunda Because it's y está deep. cubierta por la tierra. And it's covered by the En earth. donde tú estás sembrado. Where are you planted? Lo mismo pasa con la santidad. The same thing happens Es with holiness. cubierta por donde tú It's estés covered sembrado. from where you are No planted. se ve. It's not seen. Entonces tú te podrás sentar aquí tal vez So you can sit here maybe rechazando este mensaje, rejecting this message, pensando, thinking en mí no hay raíz de iniquidad. there's no roots Como of decía iniquity Pastor here. Harold, Like eso Pastor está Harold said, chévere, qué yeah, bueno, it's pero good, it's fine. tengo otras prioridades en mi I vida. have other priorities Eso a in mí my no me life. afecta. It doesn't affect me.
Pero el que tenga oídos que escuche. But the one with ears, Y let que it escuche listen. lo que dice el Espíritu. And listen what the Porque es Spirit el is saying. Espíritu Santo Because it's the Holy quien Spirit convence who a convinces toda verdad y a toda all truth and justicia, all justice. que es exactamente That lo is exactly opuesto the opposite a la iniquidad. of iniquity. Entonces, si tú permites que el Espíritu Santo So te if you allow convenza the Holy Spirit to a toda convince you verdad y a toda justicia, to all truth and justice, automáticamente la iniquidad automatically, tiene que that salir. iniquity has to go out. Me ministró tanto durante este tiempo de It preparación. ministered me so much between La this time of adoración que preparation. dice, The worship I will that make says, room. Porque cuando yo cantaba esa canción, Because when I sang había una this parte de ella que there was a yo part that said, rechazaba un poco. I rejected a bit. La parte que The dice, part that says, break down the walls of all my religion. rompe todas las paredes de mi religión. Yo decía, yo no soy religiosa, And I said, I'm not religious. pero ¿sabes qué? But you know what? Si tú no permites que el Espíritu Santo If you don't allow for the Holy Spirit transforme las estructuras que hay en ti to break down the structures that are in por you la apariencia que tú quieres dar a los demás, by the appearance you want to give to others, hay religiosidad en ti. there is religiosity in you. La religión no se trata Religion is si not eres about católico, judío, pentecostal, evangelista. Catholic. La religiosidad es un espíritu The religion is que a no te spirit permite that doesn't allow you asumir tu identidad de hijo to assume your y ser identity of a conectado child directamente al and be Espíritu connected Santo y al Padre. directly of the Holy Spirit of the Father. ¿Sabes que al infierno no You le know what? interesa For hell it's not interested que tú recibas la revelación de este mensaje? that you ¿Sabes don't por receive qué? the revelation of this message. You know Porque why? mientras te mantenga dormidito en la oscuridad, Because while you're sleeping in the sigue darkness, teniendo dominio sobre it ti. keeps having domain over you. Entonces yo te reto a ti en esta So I noche challenge you here tonight que si tú quieres recibir la luz de Cristo that if you want to receive the lights en of Christ todas las áreas de tu in vida, all areas of your aún life, las más ocultas, and even those areas that are hidden, invita la presencia del Espíritu Santo invite the presence of the Holy que ya Spirit mora en ti. that is already living in No you. permitas que el Espíritu pelee con cosas que Don't no allow the pertenecen Spirit en to ti. fight with things that do not belong in Hazle you. espacio al Make the Espíritu space Santo. to the Holy Spirit. Dile, Espíritu Santo, Say, aquí Holy estoy. Spirit, I'm here. Aquí. I am here. Desnúdate delante de la presencia del Go Espíritu naked in front of the Holy Spirit y permítele, dale legalidad. and allow Him and give Yo Him le digo al legality. Espíritu todos los I días, say to the Spirit every te day, doy toda legalidad, I give you all legality. te doy toda jurisdicción I en give you mí, all the jurisdiction in me porque no permito because I don't allow que haya nada for anything que no provenga de ti que opere that por doesn't medio de mí. come from you to operate in me. Pero si permanecemos en esa oscuridad, But if we remain in that darkness, estamos privando a muchas personas we're not de allowing a lot algo of muy people importante. to see something very important. Y es que cuando tú eres rescatado de un ámbito, And that is when you're rescued from te an habilita environment, legalidad para operar en él. it habilitates you to Si tú work in eres it. libertado de la iniquidad, If you're freed from te iniquity, conviertes en un libertador. you become a liberator. ¿Cuánta gente hay How encadenada many people are in chains necesitando tu libertad? needing your liberation? Te reto I challenge you a comunión con el Espíritu to go Santo. into communion with the Cierra Holy tus Spirit. ojos, esto es un Close your momento eyes. íntimo. This is an intimate A mí no moment. me interesa I don't care. la raíz de iniquidad que haya en The ti. roots of A mí iniquity no me in you. interesa I don't care. que te interese a ti. That let it interest you. Preocúpate tú. Be worried Habla yourself. con el Espíritu Santo. Speak to the Holy Spirit. Escucha esa canción y dedícasela al Espíritu Santo. Listen to this song and dedicate it to the Holy Dedícasela. Spirit. Enamóralo. Make Him fall in Cántale. love. Pero Sing Him. cántale con revelación. Sing to Him with Con revelation. entendimiento de lo que estás diciendo. Understanding what you're saying.
watching you. Rompe toda religiosidad en ti. Take out all religious in Dile al you. Espíritu Santo, Let the Holy Spirit renueva un espíritu recto dentro de mí. renew me, Holy Spirit, inside me. Help Por todo camino de rectitud. in all path of rectitude. Como decía el pastor Like Harold, Pastor Howard said, afirma mis pasos affirm my steps y no permitas and don't allow que la me iniquidad se enseñoree for sobre my mí. iniquity to be the Lord of me. Si aún You still no tienes a Cristo en tu corazón, don't have Christ